De una vez porque el tiempo siempre al final nos queda faltando un poquito de tiempo. Vamos a orar. Damos gracias a Dios por la vida de Jesús David, que ayer nos lo saludé, pero ya la iglesia, muchos lo conocen, otros no, que estuvo cantando hoy acá. Siempre es una bendición tenerlo con nosotros acá. Él viene de su lugar de su presencia, es ingeniero en lugar de su presencia y tiene también, es un empresario. Amén, ¿cierto? Muy bendecido. Si usted quiere grabar un montón de cosas, él tiene un estudio de grabación. Ahí le damos la publicidad. Y ahora estamos hablando de un nuevo proyecto que tiene muy interesante. Son casas inteligentes. Así que si alguien quiere poner su casa inteligente, este es el hombre que necesita usted. Para que así como Iron Man, que usted habla y le prende la luz, él le va a enseñar con un par de dólares cómo es, ¿cierto? Cómo se prende la casa hablándole y para que las puertas se abran y todas esas cosas. Así que si lo necesitan, ahí lo tienen. Y bueno, y todo lo demás. Vamos a orar a Dios. Gracias, Jesús, siempre por venir y apoyarnos. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Y oramos, Señor, que tu palabra, Señor, esta mañana nos haga bien, como siempre. Tu palabra tiene el potencial que nosotros necesitamos para cambiar la vida, Señor, para cambiar la cultura y para cambiar todo lo que nos rodea, Señor. Transformarla, cristianizarla con el poder de tu palabra, Señor. Muchas gracias. Amén. Hoy quiero casi que terminar, eso espero. Siempre pasa de que en la semana oramos, Señor, que hay que decir, y estoy en una miniserie acerca de que yo he visto llorar a Dios. Yo quiero ponerlo en contexto 3 minutos antes de poder entrar, porque a veces quedan los pensamientos. Entonces la persona que escucha una parte pues es difícil si no conecta todas las ideas. Y es, ¿de dónde viene la predicación? La predicación viene porque hace muchos años vi un libro que me impactó y el libro se llama Yo he visto llorar a Dios. Así que pensé que era un libro de teología, pero no era un libro de teología, sino era una novela. Pero era escrito por una persona cristiana y me llamó la atención. Era una novela acerca del que le ha visto llorar a Dios. Y eso me impactó porque yo pensé por muchos años que Dios era como frío, como distante, como indiferente. Se lo digo y aún yendo a la iglesia. Yo siempre pensé que el tema de la iglesia era como Dios está en su cuento, solucionando los problemas de la humanidad, solucionando los problemas grandes de la humanidad, pero mi vida personal no tenía su atención personalizada. Así que en todo este viaje he descubierto de que Dios nos ama profundamente, y en ese viaje surgieron muchas preguntas, y es ¿por qué existe la maldad y todas esas cosas? Así que mi primer mensaje fue eso: ¿dónde comenzó la maldad humana? Así que es la primera predicación. La segunda predicación, que fue hace 8 días, comencé ya a mirar qué hace llorar a Dios según la Biblia. ¿Qué es lo que mueve su corazón? ¿Qué es lo que mueve sus fibras? Si usted no sabe, hoy voy a dar un tercer concepto. Un concepto. La predicación que estoy dando es un poquito bíblica, pero con una mezcla un poco filosófica, porque yo creo que la Biblia tiene respuesta para el pensamiento humano. Es lo que yo considero profundamente. Y si usted no sabía, la tierra es gobernada por 7 personas que murieron hace muchos años, pero que sigue siendo gobernada por el pensamiento que ellos dijeron. La política está influenciada directamente por el pensamiento de 2 personas. La psiquiatría, la psicología está influenciada por el pensamiento de otra persona que ya murió hace muchos años. Entonces usted y yo vivimos hoy basado en lo que otros dijeron, porque ellos construyeron a través del pensamiento cosas que usted y yo creemos así, simplemente las creemos. Entonces lo que yo he tratado de hacer es, lo que yo hoy predico. Por eso a veces me es tan fácil. Yo cuando usted mira mi bosqueo y dice no tiene nada, tiene solamente unos puntos y unos versículos, es porque esto yo ya lo predico, porque lo que yo predico y trato de predicar en la iglesia, y más de estos temas, son las preguntas que yo me hice hace muchos años. Entonces por eso yo pienso, yo digo, yo tengo que predicar de esto, porque mucha gente tiene las mismas preguntas que yo tuve algún día, y es cómo poder solucionar todo este tipo de cosas. Así que vamos a empezar, vamos a ir a la Biblia, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice así. Yo le compartí ayer a las personas, y se lo compartí a las personas, este es uno de mis 20 versículos que cambió mi vida. Este es uno. Sobre este versículo es que he construido gran parte de mi teología, no solamente en este sino en otros más, pero este ha sido uno muy importante y muy vital. Dice, este es el mensaje. ¿Quién está escribiendo este versículo? ¿Quién es el escritor de este versículo? Un hombre que se llama Juan, un apóstol, que estuvo entre los 12 hombres que caminaron con Jesús. Dice, este es el mensaje
que oímos de quién, de Jesús. ¿Cuál fue el que oyeron de Jesús? ¿Qué es lo que dice? Y que ahora le declaramos a ustedes: Dios es luz. ¿Y qué dice la Biblia? Y en Él no hay nada de oscuridad. Entonces déjeme decirle esto antes de entrar. Dice Juan: este fue el mensaje que oímos de Jesús. La Biblia es un libro que cuando usted lo coge dice: qué libro tan largo. Cuando yo vi por primera vez una Biblia dije: ¿cuándo me va a leer una Biblia? Porque me parecía tan largo. Yo dije: ¿cuándo me lo va a leer? Y hoy me la he leído más de 20 veces. Y ahora se me hace chiquita. Se lo digo con toda franqueza, porque quisiera saber más de cosas que se dijeron. Usted al inicio, cuando entra, va a tener el pensamiento: hoy mi pensamiento es otro. Y si usted habla con gente que tiene otro entendimiento que yo tengo, le dicen: hay gente que se lee en una semana casi la mitad de la Biblia. No son gente religiosa, sino gente que ama este libro y son estudiosos, y que les parece pequeño. Ya miramos frase por frase, coma por coma, letra por letra. ¿Por qué? Se hace pequeño para poder entender toda la dimensión del mensaje divino. O sea, ahorita le parece grande, pero le aseguro que si usted se vuelve quisquillosa, cuando pasen los años le parece pequeño. Y entonces, los que nos parece pequeño, sabemos y entendemos que cada frase que está escrita en la Biblia tiene detrás de eso un contexto y un trasfondo. Y las frases fueron escogidas, seleccionadas. Las oraciones fueron seleccionadas por nuestro Señor Jesucristo, inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces Juan dice: mire, cuando Jesús vino a la tierra, este fue el mensaje que le oímos. Entonces yo digo, la primera pregunta que yo me hago es: ¿por qué Jesús le enseñó esto a los discípulos? Acuérdense que ellos son los primeros que escucharon estas cosas. Entonces, si Jesús le viene a enseñar a los discípulos esto, es porque ellos también tenían una confusión. ¿Estamos? Dice: este es el mensaje que le oímos hablar a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. Dice que ahora se lo vamos a decir a ustedes. ¿Cuál es? Pequeñito. Parece pequeñito. Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Pareciera entonces que los discípulos, que son judíos y que fueron adoctrinados bajo la Biblia judía, tenían también un problema de comprensión de quién es Dios. ¿Y qué es Dios? Luz, y en Él no hay nada. ¿Qué es la palabra nada? Trate de explicar nada. Sí, yo cuando le digo a la gente: yo quiero que usted me explique qué es nada. Trate de explicar a qué sabe el agua. O sea, porque la gente me dice: no, es que yo le siento un poquito de cloro. No, ¿qué es lo que usted le siente? Dígame a qué sabe el agua, descríbamela. Esas son cosas que usted tiene que entender. Cuando la Biblia dice es nada, si no se puede explicar es porque no es nada. Entonces dice acá: Dios es luz. Y si ellos necesitaban esta claridad, usted no sabe cuánto necesita la claridad la gente cristiana y católica. Yo cuando escucho hablar tanta gente cristiana y católica, yo digo: tienen una profunda confusión. Cuando digo cristiana, incluyo los evangélicos, los protestantes y todos los antes que hay. Yo digo, esta gente, la gran mayoría, digo que todos, tienen un problema y una confusión muy grande de entender esto. Y ahí empezó toda mi enseñanza. Pasa que la enseñanza, si yo la alargo, podría pasar este año semana por semana explicando esto. Entonces, conclusión, ¿qué fue lo que entendí? Y es esto: que en el corazón de Dios, cero oscuridad. Si pasamos este versículo a la Reina Valera, dice: en Él no hay ¿qué? Tinieblas. Yo quiero despacio para que usted lea. Por eso a veces me demoro, porque es que a veces uno dice tantas cosas y hay gente que le gusta escoger solo lo que quiere oír. Entonces yo quiero que usted le entre bien lo que le va a decir. No hay, en Dios hay cero tinieblas. ¿Qué es tinieblas? Oscuridad. ¿Qué es oscuridad? Maldad. ¿Quién es el origen de la maldad? Tiene que ir a escuchar mi primer mensaje. ¿Dónde empezó la maldad? Porque todo lo que tiene que ver con oscuridad está relacionado con la maldad. Entonces, ¿qué está diciendo este versículo?
En el corazón de Dios hay cero, nada de maldad. No hay nada de maldad. Entonces, ¿por qué cree usted que Dios va a usar el mal para tratarlo a usted? Entonces, comienzo a entrar. Es decir, entonces una persona no puede decir: Dios está tratando mi corazón con este divorcio, porque en el corazón de Dios, Dios no va a usar el divorcio para tratar su corazón. Que Dios en su amor por usted le enseña cosas, sí, pero Dios no va a usar la maldad para corregirlo a usted, porque el divorcio es una maldad, porque no solamente lo daña a usted, sino daña a sus hijos. Dios no va a ponerlo a usted y a su familia a que le quiten todo y lo dejen en la calle para tratar su corazón, que es lo que yo he escuchado a algunas personas. Digo, yo no puedo creer eso, porque yo tengo otra teología, no inventada, sino fundamentada en un montón de versículos de la palabra de Dios, que Dios no va a hacer que usted vaya a la calle, pierda todo, porque quiere darle una lección de vida. No es necesario hacer todas esas cosas. Usted necesita solamente hacer una cosa: lee la Biblia y la lección está. Esta mañana dije una cosa que no lo dije ayer, pero quiero, porque el Señor me la iluminó. Como siempre cuando estoy predicando esto, en lugar de que Dios me exhorte, Dios me da más ánimo. Yo creo que sigas dándole a esto, te va a dar más entendimiento de lo que estás hablando. Yo me siento en una paz de lo que estoy hablando, no me siento como perturbador, que se da unos mensajes y dice: Señor, ¿yo qué dije? Pero esta vez, cada día yo digo: Señor, yo siento una paz, porque la Biblia dice que cuando murió, Jesús cuenta una historia de que mueren dos personas, un hombre rico y una persona pobre, un mendigo que se llama Lázaro, y dice que junto uno parte a la presencia de Dios y otro parte al ausente de Dios, y el que está ausente de Dios está atormentado. Entonces se encuentra con Abraham y le dice a Abraham: Abraham, haz algo por mí, sácame de acá. Y Abraham le dice: no te puedo sacar. Entonces dice: mire, por favor, haz algo por mi familia. Yo ya entendí que esto es verdad, no es un cuento, no es algo inventado. Yo quiero que me dejes salir para yo irle a contar a mi familia que esto es verdad. Y él le dice: no te puedo dejar salir. Para eso tienen a Moisés y a los profetas. Y usted dice: pero ¿cómo le dice eso si Moisés ya murió y los profetas todos murieron? ¿Qué le está diciendo entonces? Moisés representa la ley y los profetas representan. ¿Qué leían ellos en ese momento? El Antiguo Testamento. Entonces lo que está diciendo: las respuestas para la vida, ¿dónde están? Lee la palabra. Entonces le voy a decir qué es lo que pasa con las personas. La revelación está. Dios, ¿cómo le enseña a las personas? A través de su voz. ¿Cómo aprendemos nosotros? A través de los golpes. Pero eso no es el diseño original. Dios nunca diseñó eso, que fuera así. Cuando dice la Biblia que Dios estaba en el huerto del Edén, dice que se paseaba y que le decía a Adán: Adán, ¿dónde estás? O sea, quiere decir que el diseño original fue que Dios le hablaba a Adán y Adán escuchaba su voz. Entonces, ¿por qué uno se mete en problemas? Entonces, lo que yo estoy sacando de la mente de la iglesia y de las personas que vienen a escucharme es: usted no puede pensar que Dios va a usar un cáncer para castigarlo a usted. Porque si Dios nos va a castigar con un cáncer a todos los que nos portamos mal, dígame cuántos tendrían que tener cáncer. Pues todos, porque todos nos hemos portado mal. Entonces yo no puedo creer que del corazón de un Dios que no hay cero maldad va a decir: tú te has portado mal, llegó el momento que me las pagues, te voy a dar una enfermedad. Y eso es lo que yo escucho en la gente. Lo que pasa es que de otra manera y más camuflada dicen: yo he ido a orar con gente cristiana que me invitan, y aún gente de la iglesia. Yo le entiendo al nuevo, pero al antiguo yo digo: bueno, yo tengo que enseñarle esto. Pues sí me dicen: yo no sé, que este trato ha sido muy duro para mí, pastor, de Dios. Digo: primero quiero explicarle que Dios no está usando este cáncer para tratarlo a usted. Este es el fruto de muchas cosas que ahora no tengo tiempo para explicarle, pero esto no es la manera como Dios lo quiere tratar a usted. Porque un corazón que es bueno no puede hacer eso. No puede hacer eso. No le sale a hacer eso. ¿Quién se le va a ocurrir en la cabeza? Piensa en sus hijos nomás. Solo los que aman a sus hijos quiero que piensen en esto. ¿Quiénes son sus hijos que usted ama? Todos se han portado mal. Los hijos míos no se portan siempre bien. Y a pesar de que a veces tengo tanta rabia porque se portan mal, no estoy pensando en destruirlos y en acabarlos, y ojalá les dé algo para que me aprendan a obedecer.
Si esto usted y yo que no somos tan buenos pensamos así, ¿por qué usted cree que Dios piensa diferente? Entonces, ¿por qué quiero que usted acabe con esta teología? Porque si usted no acaba con esta teología, a usted le va a ser difícil conocer el corazón del Padre. Entonces, mi predicación hoy tiene que ver acerca ni sombra de maldad. Entonces, un día me encontré con una falacia que me la han dicho hasta el día de hoy. ¿Qué es una falacia? Algo que parece que es verdad, pero es mentiras. ¿Y cuál fue la falacia? Y es esta: nada no se mueve si no es por la voluntad de Dios. Con este versículo que gente le escuché orar y decir: ni una hoja de un árbol no cae en tierra si no es por la voluntad de Dios. ¿Ha escuchado usted eso algún día eso? Y un día iba a orar eso y el Señor me dijo: no ores eso. Ni una hoja no se cae de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Ahí hay una confusión terrible porque la persona está mezclando la soberanía de Dios con la voluntad de Dios. Y en la soberanía Dios sabe todo, hasta cada hoja que hay de los árboles, pero no todo lo que pasa es su voluntad. Hasta ahí voy. Entonces, por eso he explicado el Padre Nuestro. Mire, si al final una persona, no usted, se va a accidentar, ¿para qué ora? Porque si ya está de que lo golpeó y lo atropelló y le dejó vuelto nada el carro, y se dice: bueno, al final ningún carro no se mueve si no es por la voluntad de mi Padre. Y si hoy me estrelló este carro, tal vez Dios tiene algo que enseñarme. Tendrá que hacer usted eso. ¿Me hago entender? Porque nada, si usted lo robaron, dice: bueno, al final nadie me roba si no es por la voluntad de mi Padre, porque nada, ningún ladrón se mueve si no es por la voluntad de mi Padre. Hoy me tocó a mí, mañana le tocará a otro. Usted estaba enamorado y se acabó su relación. Bueno, mi padre se lo llevó, quedé con el corazón destrozado. Tal vez no era para mí, era para otra persona, que otra la disfrute, porque nada se mueve si no es por la voluntad de Dios. Y yo, como les decía esta mañana, hay gente que se perdió oportunidades de lujo de haber conocido personas en el momento y las dejó pasar. Por eso yo creo que uno tiene que orar por las personas, pero al final usted decide con quién se casa. Pero de eso después le explico más. ¿Hasta ahí va siendo de mentir? Entonces yo dije: ¿dónde salió la idea de que ninguna hoja no se mueve si no es por la voluntad de Dios? Y está en un libro muy espiritual que es El Quijote de la Mancha. Eso está en El Quijote de la Mancha. Yo dije: ¿dónde es? Yo tengo que investigar. Hace mucho tiempo comencé a investigar dónde está esta verdad. Y eso está en el capítulo número 3 del libro El Quijote de la Mancha. Dice así: está hablando Don Quijote: encomendarlo a Dios Sancho. ¿Sancho quién es? El gordito que anda con Don Quijote. Gordito, bajito y todas esas cosas. Y Don Quijote es, para los que no saben, el largo y todas esas cosas. Entonces Don Quijote dice: encomendarlo a Dios Sancho, que todo se hará bien, quizás mejor de lo que vos pensáis. No se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios. Y nosotros tomamos la idea del profeta Quijote y su discípulo Sancho, y la gente construyó una doctrina. ¿Dónde está más esto? Lo que pasa es que no lo van a enredar, eso está en el Corán. Pero para las personas que les gusta anotar y que son varias acá, está en el Corán. El libro se llama Surat, capítulo 6, versículo 59. Es una idea casi parecida. Para los que leen el Corán. ¿Cuántos leen el Corán? Yo no creo que muchos. Por eso no los necesito, pero está en el Corán. Entonces, usted termina diciendo cosas que escuchó decir. Por eso usted tiene que cambiar. Usted no puede repetir lo que otros dicen sin entender lo que está diciendo. Entonces, ¿cuántas veces yo escuché en la iglesia de que Pablo se cayó de un caballo el día que iba rumbo a Damasco y ese día se apareció Jesucristo? Y yo también prediqué después de esto y un día dije: hey, yo leí en la Biblia, yo no veo a Pablo en un caballo. O sea, no dice si iba a caballo o a pie, pero uno deduce, pareciera que en el caballo, pero termina creyendo que es en un caballo, pero eso no quiere decir que iba en un caballo. Entonces yo dije: si se construyen ideas sobre esto, dígame todo lo demás. Entonces hoy voy a decirle acerca de la verdad de Dios. Vamos a leer 2 versículos y le voy a decir 5 temas y terminamos muy rápido acerca de todo esto que quiero que usted pueda sacar de su cabeza
Si usted saca de su cabeza eso, va a ser fácil para usted caminar con Dios y orar. Por eso yo siento que mi oración me fluye tantos por eso. Yo veo muchas respuestas a Dios, yo digo, porque he aprendido a ver a Dios con otros ojos. Yo no lo veo, cuando yo pienso que algo malo pasa, nunca pienso, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios permitió que mataran a tal persona? ¿Por qué Dios estas cosas? Yo digo, yo no creo a Dios. Por eso el primer predicación comencé a decir acerca de la historia del pastor que perdió a su hijo y tuvo que corregir, porque la gente estaba diciendo, él murió por la voluntad de Dios, pero no muere por la voluntad de Dios. Ezequiel capítulo 22 versículo 30 dice así: yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él para que yo no lo destruya. ¿Y qué dice la Biblia? No lo he hallado. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Yo busqué para que alguien se pusiera, para que no viniera el mal que iba a venir sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que el mal se puede evitar, pero el problema es encontrar quien quiera hacer el bien. Es lo que está explicando esos versículos. Entonces, si el mal ya va a pasar porque sí, entonces ¿para qué orar? ¿Para qué Dios busca una persona que ore si al final Él va a hacer lo que Él quiere? Quiere decir que sí se puede establecer la voluntad de Dios en la tierra, y lo que muchas cosas pasan en la tierra no es la voluntad de Dios. Juan capítulo 4 versículo 23 dice así: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores, ¿qué van a hacer? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. ¿Qué busca el Padre? Que le adoren. Entonces quiere decir que la adoración es voluntaria. Es voluntaria, y eso me encanta. Entonces, ¿sabe cómo me encantan estos versículos? Porque esto, ¿qué quiere decir? Dios pudo habernos hecho con una preconcepción de hacer el bien sí o sí. Entonces, si usted está diseñado para sí o sí cantar, sí o sí orar, sí hacer ese el bien, entonces ¿qué libertad tendría el ser humano? ¿Cuál es la libertad que tiene el ser humano? Que si el Padre busca un adorador, quiere decir que es una elección adorar, es una elección amar. Esa es la elección, es una elección. Al final el amor es una elección, porque el Padre lo busca. Si lo busca es porque no lo hay. Entonces quiere decir que en la tierra, ¿quién está haciendo la voluntad de quién? El ser humano. El ser humano hace lo que quiere. Por eso el Padre está buscando gente que voluntariamente pueda hacer lo correcto. Entonces, ¿por qué sufre la gente? La gente sufre por sus decisiones. La gente sufre porque estamos en un mundo caído. La gente sufre porque Dios diseñó este mundo con una ley que se llama la siembra y la cosecha. Y así funciona este mundo, quiera o no quiera. Todo lo que el hombre siembra, de eso va a comer. Eso es la vida. Entonces la gente no puede echarle mal a Dios de todo lo que le pasa en la vida, cuando son los resultados de sus consecuencias, sus decisiones. Todo lo contrario, Dios quiere ayudarlo, y eso es lo que le voy a decir. Voy a decirle rápidamente en estos 10 minutos 5 temas con los cuales me metí ayer. Son muchos, pero no tengo tiempo de explicárselos todos. Y es: ¿dónde estaba Dios cuando sucedió el primer homicidio en la Biblia? ¿Cuál es el primer homicidio de la Biblia? Caín. Porque la gente se me ha dicho, pero ¿dónde está Dios cuando mataron a tal persona? Cuando hubo tal masacre. Estos días que estaba reunido con los gedeones, que me invitaron a una reunión, ellos contaron un testimonio que yo quiero conseguirlo gráfico, pero bueno, me adelanto. Ellos fueron, Dios los guió a ir a un pueblito de Colombia a entregar Biblias. Llevaron 2500 Nuevos Testamentos. Dios los guió a orar. Ellos estaban súper inquietos. Dice, ¿por qué vamos a ese pueblito? Estamos dando un esfuerzo. Fueron, repartieron las Biblias casa por casa. Hicieron, ¿sabe el trabajo que hacen los gedeones? Los gedeones están en 202 países. Regalan todas las Biblias en los hoteles, en los moteles, para que después que la gente esté en su cuento, lea la Biblia y se sienta mal. Pero ahí se la dejan. Y decir, ¿y qué pasó? Dice ellos que ellos tristemente llegaron en la tarde, y la gente cogió y despedazó la Biblia y regó todo el parque de las hojas. Todas las hojas quedaron regadas. Dice que él se desanimó tan profundamente. Dijo, vine yo a hacer un esfuerzo, dejé mi familia, invertimos plata para venir a regar Biblias. Le dio enojo. Y la persona que lo había invitado, pues estaba como incómodo por decir, yo lo traje a este hombre, lo movilicé. Y él le dijo, mire hermano, tranquilo, Dios se encargará. Nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer. Se fueron. A los 8 días
hubo de la masacre de las más grandes de este Colombia, murieron 700 personas. ¿Qué quiere decir eso? Dios mandó un mensaje antes. Y mire el mensaje que le mandó a Caín antes de matar. Mire lo que dice, vamos a leerlo, por favor. Génesis capítulo 4, versículos 6 al 8, dice así: ¿por qué estás enojado? ¿Está hablando a quién? Le pregunta el Señor, ¿a quién? A Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Mire lo que le explica: serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas, ¿qué dice acá? Si te niegas a hacer lo correcto, quiere decir que hay una oportunidad de hacer lo correcto o no hacerlo. Usted tiene la opción de arreglar el matrimonio o de acabarlo. Tiene la opción de quebrarse o no quebrarse. Tiene la opción de mejorar su salud o no mejorar su salud. Es una decisión suya. Una vez que pasan las cosas, ¿qué vive la gente? Pues de unas consecuencias. Y dice, tú tienes la opción, le está diciendo, si quieres hacer, ¿por qué te enojas? Pero mire lo que le dice: ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho. ¿Y cómo está ese pecado? Ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Qué pasó con Caín? No pudo. Versículo 8: cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Dios le advirtió lo que él estaba por hacer. Le dijo: lo que usted tiene que leer en estas páginas, entender, es una decisión cuando una persona le quita la vida a otro. Es una decisión. Si usted lee este versículo y lo lee en primera de Juan capítulo 3, dice que Satanás había tomado el corazón de este hombre, lo había influenciado para el homicidio. Lo que le está diciendo a Dios a Caín es: yo sé que el pecado te está rodeando. ¿Cómo lo rodeó el pecado a Caín? Porque estaba enojado. El enojo le abre las puertas. Él estaba supremamente enojado con su hermano, tenía una profunda envidia por su hermano. Y él le dice: yo sé lo que tú estás por hacer, Caín. No lo hagas. No te dejes dominar. Yo te doy la fuerza para que lo domines. ¿Qué hizo Caín? Cerró los oídos y él terminó acabando con su hermano Abel. Entonces dice: no, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no lo detuvo? Vaya entendiendo lo que quiero decir a través de la palabra, y la palabra tiene que enseñarle a la humanidad. Dios le dio un hermoso privilegio a la humanidad. ¿Cuál es? Decidir. Entonces se puede parar de acá y decirme: estoy aburrido de escuchar a este man, me voy. Es una libertad que Dios le dio a usted para decidir. Pero esa libertad tiene un problema: mal usada termina destruyendo al ser humano. Leemos otro caso: el primer suicidio. En la Biblia hubo 6 suicidios. 6 personas se quitaron la vida. Las más relevantes, ¿cuáles son? Sansón, Saúl y Judas. Son las 3 personas más relevantes que se quitaron la vida. Se quitaron la vida por diferentes circunstancias. Y cuando cada uno de ellos se quita la vida, en el caso de ellos que fueron 6, cuando yo miro el primero, que es Sansón, Sansón tenía un propósito muy grande en la vida. Desde niño lo criaron con unas reglas y unas restricciones únicas. No se podía cortar el cabello, nunca había probado el alcohol, nada de estas cosas. Pero hubo una sola debilidad que tenía Sansón. ¿Cuál es la debilidad de Sansón? Las mujeres. Le encantaban las mujeres a Sansón, y especialmente las filisteas. Digo, el tipo le gustaban las filisteas, porque es raro. Yo digo, ¿por qué no le gustó otras? Entonces yo me puse a estudiar por qué era. Porque ahí donde estaba la mayor centro de prostitución. Yo decía, pero ¿por qué el tipo no enamoró de otros pueblos? Tantos pueblos que habían. ¿Por qué las filisteas? Porque estaba el centro más grande de prostitución. Él en el día peleaba con los filisteos, y en la noche las filisteas lo vencían. Entonces Dios lo llamó por un gran propósito. Él no lo pudo cumplir sino solo el último día de su vida. El día que dijo: Dios, dame una última oportunidad. Este día muero yo, pero voy a cumplir el propósito por el cual nací, y era matar filisteos la mayor cantidad. Ese día él se quita la vida y mueren muchos filisteos, porque donde estaban reunidos estaban en un techo muchos. Ese techo cae encima, por supuesto. Él se mata ese día, pero cumple el propósito. ¿Pero a qué precio? ¿Fue el plan de Dios que él terminara así? No.
Al final cumple el propósito, pero ¿cuánto costó? Su propia vida. Que sí que fue una elección. Usted puede su vida encaminar, lo que fue hace 8 días les expliqué, o usted puede arruinar su vida. Es una decisión suya. Esta mañana le decía a mi esposa que hablamos acerca del propósito. Me dice, ¿qué piensa usted del propósito? Estábamos mirando una cosa que hacía el pastor Andrés. ¿Qué pienso yo del propósito? Que el propósito nunca se pierde. Y esto estoy por predicarlo en la iglesia. Nunca se va a perder. Es decir, lo que Dios diseñó para usted nunca se va a perder. ¿Qué es lo que pasa? Posiblemente usted nunca llegue, o alguien nunca llegue. ¿Por qué no llegue? Porque escogió muchos caminos, y cuando ya va a encontrarlo fue demasiado tarde, como Sansón. ¿Cuál fue el precio de Sansón? Pues quitarse la vida para encontrarlo. Dijo, esta es la última vez, ya soy ciego. Él le sacaron los ojos, pues toca hacerlo. Entonces uno en la vida, por malas decisiones, y se dice, pero ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué no me ayudó? Siempre estuvo ahí. El ser humano tomó decisiones. Quiero que usted sepa, el ser humano tomó decisiones. Saúl, ¿cuándo se quita la vida Saúl? Cuando se vio perdido y cuando se vio que todo el mundo lo estaba dejando y abandonando. Cuando vio que todo el mundo se estaba abandonando, ¿qué hizo? Se quita la vida. ¿Cuál fue el trasfondo de Saúl? Dios lo levantó para ser un rey, para que encontrara un propósito, pero sus malas decisiones, y especialmente la envidia que tenía por David tan grande, le generó una amargura tan fuerte, que le generó un rechazo tan fuerte. ¿Y dónde termina Saúl? Viendo las brujas y un montón de cosas. Se quita la vida. Quiere decir que esta persona se la quita en un contexto así. Cuando dice la historia que cuando Hitler se quitó la vida, fue cuando se vio perdido. Cuando él se ve perdido, él ya sabía lo que iba a hacer: tomarse sus pastillitas que las tenía listas para el día que, si él se hubiera rodeado, se iba a quitar la vida. ¿Por qué? Lo que quiero decirle con esto, que es el contexto de la gente que está en la Biblia y de la gran mayoría de las personas que se quitaron la vida, no fue Dios. Mire y se va a dar cuenta que son muchos problemas emocionales, tormentos y un montón de cosas, donde la gente siente que la mejor solución para el problema, ¿qué es? Quitarse la vida. En el Nuevo Testamento el único suicidio, ¿cuál es? El de Judas. ¿Por qué muere Judas? Ya he predicado en la iglesia, usted ya sabe, pero ¿cuál es el contexto de su muerte? Un fracaso profundo que él no pudo superar. Dos pecaron ese mismo día terriblemente, Pedro y Judas. Uno se levantó y el otro no se pudo levantar. Para los dos estaba el perdón y para los dos estaba el amor. Pero Judas, ¿qué eligió? Que la mejor salida para su vida era la muerte. ¿Inspirado por quién? Dice la Biblia que por el ambiente del mal, detrás del imperio del mal. Lo inspiró a su muerte. Entonces, lo que yo quiero decir esto es: ¿quién decide entonces cuando una persona se quita la vida? Entonces yo siento la tristeza cuando alguien me dice, pero ¿dónde estaba Dios, pastor, cuando mi hijo se quitó la vida? Yo entiendo, y yo no lo quiero juzgar a ninguno, pero también quiero que entienda que eso Dios no lo planeó. Dios no va a utilizar el suicidio de alguien simplemente para castigar a una persona, porque en el corazón de Dios no hay maldad. No hay maldad. Dios no se va a ensañar que un niño sufra, o una persona. Yo tengo una foto, ayer le decía, pero le iba a mostrar, pero es muy fuerte, de una persona ahorcada, que es una imagen que se hizo acerca de Judas, ahorcada en un palo, en la misma región donde Judas se ahorca. Y usted dice, yo no creo que Dios esté deleitado viendo una persona que está sufriendo mientras se ahoga en medio de una soga en su cuello. O sea, el que piense eso, yo digo, nunca ha conocido el corazón de Dios. No lo ha conocido. Entiendo a la persona porque está sufriendo. Y usted se ha preguntado, ¿dónde estuvo Dios cuando pasó esto? Pero usted tiene que entender que detrás de esto no está Dios. El tercer caso que quiero decir es un hijo no deseado. ¿Cuántos hijos no deseados han venido? Y la gente dice, pero yo no quería hijos, pastor, y mire ahora lo que me pasó. Pues ¿qué tenía que hacer? Haberse cuidado. Si usted no le enseñaron cómo se hacen los hijos y usted quiere hacerlo y no es que salga nada, no funciona. Entonces, es decir, la Biblia dice en Génesis capítulo 15, versículo 4, el versículo 6 dice así: después de esto el Señor dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás ¿qué? Un hijo propio, quien será ¿qué? Tu heredero. Le voy a explicar el contexto. Abraham tiene un dilema. ¿Cuál es su dilema? El dilema fuerte de Abraham, que ya tiene 90 años, que tiene tanta plata, y ahora ¿quién va a heredar todo esto? Entonces él está en una carpita metido solo, lidiando con ese asunto, y Dios le habla, le dice, tranquilo, no va a heredar tu siervo, sino va a heredar un hijo tuyo propio. Ese va a ser tu heredero. Entonces ya tenía que él una palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenía que hacer entonces él? Esperar y hacer la tarea.
10 años de hacer su tarea y Sara no queda embarazada. Entonces Sara se llevan 15 años en promedio. Entonces si él tenía 90, Sara ¿cuánto tenía? Más o menos 75 años. Cuando él tiene 100, Sara tiene más o menos, ¿qué? 85 años. Entonces mire lo que dice acá el versículo siguiente, en el capítulo 16, versículo 1. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada ¿qué? Agar. Entonces mire la brillante idea que tuvo Sara. Entonces Sara le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos, ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. ¿Y qué hizo Abraham? Aceptó amablemente la propuesta de su esposa, porque la sierva tenía 40, su esposa ¿cuánto tenía? 85. 10 años intentando y nada. Entonces yo digo, yo entiendo que no es fácil después de 10 años no tener la respuesta, pero él tenía una promesa de Dios y Abraham había visto cosas impresionantes de Dios. ¿Qué tenía que haberle dicho él a la esposa? No será como Dios nos dijo, saldrá de su barriga, no de la de otro. ¿Qué hizo ella? Bueno, listo, hagamos. ¿Y qué dice la Biblia? Versículo 4 dice: no hay problema para mí, yo me voy a sacrificar. Dice así que Abraham, ¿qué hizo Abraham? Hizo un sacrificio, tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio ¿a quién? A Sara. Y este es un vientre alquilado. Y comienza un problema. Ella se levanta contra Sara. Sara llama a Abraham y le dice: mire el problema que usted me metió. Dice: ¿cuándo que usted me metió? Usted me dijo que termina la historia que hasta el día de hoy este niño trajo un problema a la tierra. Hasta el día de hoy tenemos un problema con este niño. Pues este niño es el padre de todos los árabes, pero especialmente de todos los musulmanes. Un hijo que no fue planeado en el pensamiento de Dios. Ahora, lo que yo quiero que usted sepa es: y cuando a Dios le pasa esto, ¿qué hace en el cielo? Está desesperado, ¿qué hago ahorita? Mire que salió un hijo que yo. No, Dios dice: hay un plan ya. Yo creo en los planes B que uno tiene que pensar ya. Se acabó una cosa y ya piensa el B. Porque así piensa Dios. Dios ve que alguien se arruinó y ya le está planteando un plan B para sacarlo de ahí. Dios lanza un plan B y sobre este niño lanza unas promesas. Se le cumplieron todas. Le dijo: tranquilo que en tus tierras va a haber petróleo, hasta no decir. ¿Quién tiene la plata en la tierra? Los hijos de Ismael, los árabes. Pero qué chicharrón han sido para la tierra. Peleadores como ellos solo. Y la última pelea, pues ellos la van a financiar, si usted no sabía. Cuarto, y este es un tema ya más delicado: la muerte prematura. Y quiero que si ya estamos terminando, para que por favor podamos ambientar, porque lo que voy a decir, este versículo porque es una contradicción a lo que estoy predicando. Pero a mí me gusta que meterme en problemas, porque yo creo que al final hay que leerlo, porque usted se va a la casa y algún día va a encontrar estos versículos y al final es importante que usted pueda resolver las inquietudes. Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 15 y 16. Dice: después que Natán regresó a su casa, ¿qué dice la Biblia? El Señor, leanlo por favor, ¿qué dice? El Señor envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo. ¿Con quién? Con la esposa de Urías, aclara. Así que David le suplicó a Dios que lo perdonara y le perdonara la vida de su hijo, y no comió por 7 días y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Finalmente el 7º día el niño murió. Entonces usted dice: esto que acabo de leer es echar para abajo todo lo que acabo de predicar. Pero a mí me gusta esto, meterme en problemas. Estoy acostumbrado a salir de ellos. Es decir, quiero que sepa qué fue lo que pasó. David es el líder comandante de todo, y él se quedó en casa. Cuando se quedó en casa, le abrió una puerta terrible a la tentación, porque el pasaje lo nos muestra. Y es que David vivía en un pináculo y las mujeres vivían hacia abajo, y las mujeres se bañaban en los patios. Que sí, que David tenía la opción de observar a todas las que bañaban sin necesidad de estar viendo canales de nada, en vivo y en directo. Entonces un día vi y le llamó la atención una jovencita, se llamaba Betsabé.
y simplemente la mandó a llamar y le dijo: Bexabe, yo quiero consolarme contigo, porque esa es la palabra que utilizaban. Se consoló y tuvo relaciones sexuales con esta chica joven. Entonces digo, la mandó para su casa y a los días la chica le dice: Rey, tengo un problema, hay un retraso y estoy embarazada. Dice David: ¿cómo solucionamos esto? Entonces David manda a llamar al esposo y le dice: venga, que usted me cae muy bien, usted está muy cansado en la batalla, yo creería que es bueno que vaya a su casa, descanse, se relaje y tenga relaciones con su esposa. Le insinúa y él dice: de ninguna manera. Así que el otro día lo invita a tomar, porque ese es el problema del alcohol. Estos días escuchaba yo una persona que decía, que fue un músico, no sé si vieron la entrevista, dice: lo peor, la raíz de todos los pecados es el alcohol, dice él. Eso me llevó a la droga, me llevó a todo, a perder el hogar y todas esas cosas. Así que el alcoholizado tuvo el sentido y tuvo la sensatez de decir, fue a la casa pero no se llegó a su esposa. Se lo contaron a David, dijo David: estoy metido en la grande, porque ahora esta mujer está embarazada y este hombre no le puedo decir que fue 7 meses o algo, decir no, fue unos mesecitos y ya salió antes de tiempo. Así que hay un problema. Entonces dice: es sencillo, ya no hay manera de arreglar, así que pónganlo al frente de la batalla. Ponerlo al frente de la batalla es mandarlo a que lo mate. Así que lo manda a matar. Todo quedó bien. Entonces cuando nace el niño, todos dicen: ay, el niño Urías nació y qué vaina que el papá no está con él. Así que David dice: yo, que tengo un gran corazón, voy a traer a la señora Bexabe y yo la voy a cuidar para que hacer honor a la memoria de Urías. Pero David ya sabe, pero se le ha olvidado el poder que tiene la gente que tiene una voz profética, y un hombre de Dios lo llama y le dice: tú hiciste lo malo y has escondido ese mal por 9 meses. Ahora Dios va a hacer algo con tu casa. Cuando él tiene el bebé en su mano, viene esta palabra. Finalmente el 7º día, ¿qué? Murió. David ayuna 7 días. Dice la Biblia que Dios fue el que hirió a este niño para que no viviera. ¿Puede ver usted el amor de Dios ahí? Sí. Se lo voy a explicar por qué, si usted no lo ha podido ver. Si usted no ha podido ver la gracia de Dios para este bebé. Primero, la Biblia dice: Jesús vino a enseñarnos una cosa: los niños, de ellos está compuesto el reino de los cielos. Quiere decir que un niño no necesita venir a la iglesia, haberse bautizado, haber nada para ir al cielo si se llegara a fallecer. Un adulto sí, primero. ¿Estamos? Usted, adulto, necesita arrepentirse porque está en un estado de conciencia. Un bebé no, porque está en un estado de inocencia. Lo segundo que usted tiene que entender es la mente de la cultura en la cual va a nacer este niño. ¿Cuál es la mente de esta cultura? Un hijo bastardo, que le llaman así, es un hijo fuera del hogar, no puede entrar al templo hasta que pasen 10 generaciones. O sea, cuando se cumplan 400 años, el heredero puede entrar al templo por ser bastardo. Tercero, este niño iba a nacer en un ambiente de sospechas tan terrible que por eso el profeta le dice: esta es el hijo de la esposa de Urías. ¿Qué le está diciendo? Le está recordando que este hijo no tiene la culpa del pecado de su papá. Y Dios, en su amor, cree que es mejor, porque hay hijos que no están listos para aguantar lo que le toca a Jesucristo. Jesucristo, hasta el último día de su muerte, le dijeron que era un hijo de fornicación, porque los judíos son supremamente estrictos con este tema. Y él nunca, nadie le creyó que el Espíritu Santo embarazó a María. Cuando hubo el tsunami en Tailandia, la región más afectada, donde más murieron personas, es una región donde murieron muchos bebés, muchas niñas de 10, de 12 años. Y la gran pregunta es: ¿dónde estaba Dios en medio de esta tragedia y por qué tienen que morir tantos niños? Pues las personas no saben
que estos niños de esta población, de esta isla donde más fallecieron, es donde hay mayor trata de blancas, donde más se llevan niños a la prostitución y más prostituyen. Si usted le pregunta a una persona de 18 o 20 años que ha estado 8 años en la prostitución, ¿usted prefería morirse o estar en la condición que está? ¿Qué le va a decir? Después de haber pasado por la mano de 100, 200 hombres que la abusaron, borrachos y de toda la categoría, decir, ¿qué quiere usted? ¿Cuál de las dos decide? ¿Quiere esta vida que le tocó o que vino, o usted prefirió no haber nunca nacido? Y la respuesta estoy seguro, porque yo me he dedicado a escuchar y a leer cosas en mi vida que todos dicen, prefiero nunca haber nacido en la vida. Entonces yo creo que hay momentos que una ida de una persona a esta edad no es una pérdida, es más bien una bendición. Posiblemente usted no lo logra ver ahorita, algún día lo logrará ver. Salomón dijo una cosa re loca, porque Salomón para mí es uno de los tipos más locos de la Biblia, pero más que dijo las cosas más profundas de la Biblia. Él dijo, el que tiene plata, el que tiene familia, el que tiene todo pero no lo puede disfrutar, le sería mejor nunca haber nacido. Es más feliz el que nunca nació. Y yo pienso lo mismo, porque si usted tiene todo y no puede disfrutar en la vida, termina siendo ¿qué? Un amargado lleno de cosas. El que nunca nació nunca va a vivir ese dolor. Son cosas demasiado ya de otro lugar, y yo sé que una gente se choca, pero usted tiene que entender cuando el amor de Dios comienza a ser una bendición para otras personas. Lo que Dios salvó fue ¿a quién? A David, de que la gente se supiera. Salvó a este niño de que fuera el rechazo y la burla de toda la gente, decir, este hijo sabemos que el rey lo concibió y sabemos cómo fue su cuento, porque él mandó a llamar a la esposa, mandó a llamar a Urías, mandó a todos. ¿Quién se dio cuenta? Pues todos los que estaban al lado de David. Y tarde o temprano se lo iban a sacar en cara, y se lo sacaron en cara. Y último, y termino, siempre me pregunté, Señor, ¿y los mártires? La gente que tuvo que morir y que ha muerto para que este evangelio sea predicado en tantos lugares, ¿qué pasó con ellos, Señor? Si yo predico esto, ¿dónde está esto, Señor? Y Dios me ha dado muchas respuestas, y entre eso voy a leer 2 versículos. Hechos de los Apóstoles capítulo 7 versículos 55 y 56 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo. ¿Y qué dice la Biblia? Vio la gloria de Dios. ¿Y a quién más vio? A Jesús. Usted tiene que saber que están listos para matarlo a piedra. Cuando ya lo van a matar a piedra, él dice estas últimas palabras. Dice, miró el cielo y dice, yo vio la gloria de Dios y vio a Jesús en pie. ¿Qué dice la Biblia? En el lugar de honor a la derecha de Dios. Y dijo, ¿qué dijo? Miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor al lado de la derecha. Y no dijo nada más. Y usted sigue leyendo y sigue pasando y esas cosas. Pero porque la Reina Valera no dice que Jesús está de pie, pero la traducción original es está de pie. La única vez en la Biblia que Jesús se puso de pie después de haber resucitado es esta. ¿Cuándo? Cuando una persona partió de la presencia de Dios por haber muerto por causa de él. Quiere decir que Jesús lo recibió en el cielo como un héroe. Es decir, acá viene un héroe y este héroe no lo reciben los ángeles, lo va a recibir yo. Se puso en pie a recibirlo. Y mire el espíritu de la mente que tenía la gente del primer siglo. Y leamos a Pablo. Mire lo que dice Pablo. Por eso cuando un día me pregunté, Señor, ¿por qué Jesús no vino en mi época para haberlo conocido? Dice, porque tu generación no está lista para lo que hicieron estos hombres. Nuestra generación no está lista para estas cosas. Si para alguno el sufrimiento más grande es venir acá a la iglesia porque no tienen transporte, no tienen cosas, esta gente dio su vida. Esta generación no está lista para esto. Fue esa generación. Mire lo que pensaba Pablo el día que se encontró con Cristo. Dice, yo quiero conocer ¿a quién? A Cristo, y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. ¿Qué significa eso? Quiero sufrir con Él y quiero participar de su muerte para poder experimentar de una otra manera la resurrección de los muertos. ¿Cuánta gente puede decir eso? Yo quiero sufrir. Entonces, ¿por qué esta gente sufrió? Porque quería sufrir. Porque sabía que la única manera para que este evangelio llegara a las naciones, ¿qué tenía que hacer? Con sangre.
¿Quién los mató? ¿Dios? No, los mató el sistema que no pudo resistir. Pero ellos fueron la ofrenda grata para que todos nosotros conociéramos al Señor. Sin estas ofrendas no hay salvación. Pero el primero que le dolió en el corazón fue ¿a quién? A Dios, que los recibió en el cielo como héroes. Quiere decir que Dios sí le duele lo que pasa en la tierra, sí le duele lo que pasa a la humanidad. Pero hombres como Pablo, hombres como Pedro, al final cuando Pedro, y lo he dicho muchas veces en la iglesia, lo fueron a matar, el último momento de su vida que pidió: no me pongan de pie, pónganme de cabeza, porque no soy digno de morir crucificado mirando al cielo. Yo voy a morir con la cabeza en el suelo, porque para ellos era un honor morir. Para nosotros, ¿qué es? Nada. Esa gente estaba dispuesto a morir. La esposa contó la historia de su esposa, que su esposa, antes de que la mataran, él le dijo: acuérdate del Señor, le dijo Pedro cuando le iban a matar a ella. Acuérdate del Señor. Esta generación era otra. Esta generación fue otra. Pero Jesús sufrió con el sufrimiento de ellos también. Por eso los recibió en el cielo como héroes. Así que quiero que se ponga de pie, por favor. Después le predicaré acerca de las relaciones sentimentales, de la economía, del gobierno y muchas cosas más, que la gente dice Dios no está ni ahí, y que al final Dios hace lo que quiere y pasa lo que quiere. No es así como usted piensa. Necesita renovar su entendimiento. Y al final, si usted, y eso se lo digo, este pasaje me lo digo a mí mismo, pero se lo digo a todo el mundo, en especial a mucha gente que al final se queda con tantas dudas, yo quiero que usted mire un pasaje que está en Romanos capítulo 11. Y con esto voy a terminar. Dios no hace nada sino en respuesta a la oración, y lo hace con todo lo que hace con ella. Esto dijo el gran evangelizador de las naciones, John Wesley. Dios no hace nada sino en respuesta a la oración de alguien. Si usted no ora y no le pide voluntariamente que se meta en su vida, Dios no lo va a hacer. Dios es un caballero supremamente respetuoso. Si usted no le entrega sus negocios a Dios, para que, y le pide a Dios sabiduría para que lo guíe, Él no lo va a hacer. Es todo un caballero, lo respeta, es su decisión. Si usted no le entrega su hogar a Dios para que Dios tome autoridad, es su decisión. Usted puede pasar años en una iglesia metida, pero nunca vivir una transformación, porque la transformación se da cuando usted le cede la vida a Dios y le dice que se meta y que haga lo que tiene que hacer. Ahí comienza todo el cambio. Y acá dice Romanos, y esta es la palabra que yo por lo menos a veces me siento, y hasta el final nunca encontraré todas las respuestas, porque Pablo dijo esto: qué grande es la riqueza, qué grande es la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y todos sus caminos. Al final siempre van a haber cosas que no tienen respuestas. Pero cuando usted confía en Dios, créame, si usted sometió su vida a Dios y Dios es su Padre y Dios es su Señor, lo que le pase, tenga confianza, porque Dios va a estar ahí. Así yo no lo entienda, digo: Señor, yo no entendí esto que pasó, pero después me doy cuenta que era mejor lo que pasó. Yo pensaba una cosa, pero Dios pensaba otra. Y Dios a veces no siempre nos va a explicar todo lo que va a pasar. Padre, esta mañana te damos gracias.